Elena miró. Estaba de pie frente al espejo de su habitación, observando su reflejo como si lo viera por primera vez. 24 años, pelo oscuro hasta los hombros, ojos claros con una apenas perceptible ansiedad en el fondo. Mañana se convertiría en la esposa de Javier Rivas. Mañana, su vida cambiaría para siempre. Pero, ¿por qué no sentía alegría? ¿Por qué, en lugar de la emoción prenupcial, solo sentía un peso, como si alguien le hubiera puesto una piedra fría en el pecho? Elena, ¿ya te has levantado? La voz de su padre resonó desde el pasillo. Sergio miró. Abrió la puerta sin esperar respuesta. A sus 52 años, con canas en las sienes y la mirada segura de un hombre de negocios acostumbrado a salirse con la suya, entró en la habitación y examinó a su hija con ojo crítico. ¿Por qué esa cara?, preguntó él, entrecerrando los ojos. Mañana es tu gran día. Simplemente estoy cansada, respondió Elena, apartándose del espejo. Ha sido mucho ajetreo esta última semana. Sergio se acercó y le puso una mano en el hombro. El gesto pretendía ser paternal y afectuoso, pero Elena sintió en él más una exigencia de sumisión. Entiendo que estés nerviosa, comenzó él, con un tono que no admitía réplica. Pero esta es la decisión correcta. Javier es un hombre de fiar, serio. Tiene un negocio de éxito, una reputación. Este matrimonio es beneficioso para nuestra familia. Beneficioso, repitió Elena, y su voz destiló amargura. No hables así, frunció el ceño su padre. Ya entenderás que solo te deseo lo mejor. En nuestro mundo, se necesitan conexiones, alianzas. Javier será un pilar para ti. Elena quiso protestar, decir que no había pedido ese pilar, que soñaba con otra vida, con una elección por amor y no por cálculo. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Durante los últimos 3 meses, desde que su padre anunció el compromiso, había intentado oponerse. En vano. Sergio Miró no era de los que cambiaban de opinión. Los Rivas son una familia influyente, continuó él, paseándose por la habitación. Su negocio y el nuestro se cruzan. Javier dirige una constructora. Tiene contratos con grandes promotoras. Esta unión reforzará las posiciones de ambas partes. Podremos acceder a nuevos proyectos, a licitaciones que antes nos eran inalcanzables. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo, dijo Elena en voz baja. Lo entendía demasiado bien. La habían convertido en un peón en un tablero de intereses ajenos. Javier era 10 años mayor que ella y se comportaba de manera fría y distante. Sus encuentros parecían más negociaciones comerciales que citas románticas. Hablaba de planes, de inmuebles, de proyectos conjuntos, pero ni una sola vez le preguntó qué quería ella. Ni una sola vez se interesó por sus sueños, sus aficiones, sus miedos. Así me gusta, Sergio le dio una palmada en el hombro. Ahora descansa. Mañana tienes que estar impecable. Habrá invitados, reporteros, fotógrafos. Todo tiene que ser perfecto. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Elena se dejó caer en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de absoluta impotencia. Había intentado encontrar una manera de cancelar la boda, pero su padre le había cerrado todos los caminos. Los documentos estaban firmados, los invitados convocados, el restaurante reservado. La maquinaria estaba en marcha y era imposible detenerla. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Pruebas del vestido, elección del ramo, aprobación del menú, distribución de los invitados. Elena participaba en todo mecánicamente, como un robot ejecutando un programa ajeno. Javier aparecía de vez en cuando, asentía a todo lo que le proponían y volvía a desaparecer en sus asuntos. Su madre, Marina Rivas, por el contrario, estaba siempre presente. Una mujer de 58 años, de rostro severo y mirada penetrante, que controlaba cada detalle de la boda. A Elena le parecía que Marina la evaluaba como si fuera una mercancía en un escaparate, comprobando si la compra cumplía con las expectativas. A la mañana siguiente, Elena se despertó con dolor de cabeza. Se quedó un largo rato tumbada, mirando al techo, tratando de reunir fuerza. Fuera, brillaba el sol de primavera. La ciudad seguía su ritmo habitual, mientras que a ella solo le quedaban unas pocas horas de libertad. Se levantó lentamente, se vistió y bajó. Su padre ya se había ido a trabajar. Su madre se afanaba en la cocina, revisando la lista de invitados por última vez. Elena se escabulló de la casa sin que nadie la viera. Necesitaba estar sola, respirar, aplazar el comienzo de lo inevitable. Caminó por las calles sin rumbo fijo. El viento de abril le alborotaba el pelo. Los pájaros cantaban y los árboles se cubrían de las primeras hojas. El mundo parecía vivo y libre, mientras ella se sentía atrapada en una jaula. Media hora después, llegó a un pequeño parque. Estaba tranquilo, con poca gente. Se sentó en un banco, cerró los ojos e intentó calmar su respiración.
Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, uno más angustioso que el otro. ¿Qué pasaría después de la boda? ¿Cómo iba a vivir con un hombre al que no amaba? ¿Cómo fingiría ser feliz cuando por dentro solo había vacío? ¿Tienes el alma apesadumbrada?, preguntó una voz de repente. Elena se sobresaltó y abrió los ojos. Junto al banco había una mujer de unos 60 años con un rostro amable. Vestía de forma sencilla un cardigan oscuro, una falda larga y un pañuelo de seda de colores en la cabeza. En sus manos sostenía un bolso de cuero negro. «Perdone, ¿me lo dice a mí?», preguntó Elena, desconcertada. «A ti», sonrió la mujer. «¿Puedo sentarme?». Elena asintió, sin entender qué quería aquella desconocida. La mujer se sentó a su lado y suspiró con alivio. «Me llamo Carmen», se presentó. «A veces paseo por aquí. Veo que estás triste». «Estoy bien», respondió Elena automáticamente. «No, no lo estás», Carmen negó con la cabeza. «Yo veo a las personas por dentro». «¿Quieres hablar?». Elena quiso negarse, pero algo en aquella mujer le inspiraba confianza. Quizá era el cansancio en sus ojos, similar al suyo. O quizá, simplemente, era el deseo desesperado de desahogarse con alguien que no la juzgaría. «Mañana es mi boda», dijo en voz baja. «Pero no quiero casarme». «Entiendo», asintió Carmen. «Tus padres han insistido». «Mi padre ha decidido que este matrimonio será beneficioso para la familia». «¿Y tú? ¿Quieres a tu prometido?». Elena negó con la cabeza. «Apenas lo conozco. Nos hemos visto unas cuantas veces, pero siempre mantiene las distancias, como si yo solo fuera una parte del trato». Carmen la miró pensativa. Luego sacó un termo del bolso y sirvió un poco de té en un vaso de plástico. «Bebe», le ofreció. «Te sentará bien». Elena cogió el vaso y dio un sorbo. El té estaba fuerte, caliente, con hierbas. «Gracias», susurró. Carmen guardó silencio, mirando a lo lejos. Luego se giró hacia Elena y pronunció una frase que le provocó un escalofrío. «En la primera noche de bodas, no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo». Elena se quedó helada, sin poder creer lo que oía. «¿Qué?», volvió a preguntar. «¿Qué ha dicho?». «Lo que he dicho», repitió Carmen con calma. «En la primera noche de bodas, no entres en el dormitorio. Quédate en otra habitación. Será lo mejor». «¿Por qué?». La voz de Elena temblaba. «¿Es usted adivina o algo así?». Carmen sonrió levemente. «¿Podría decirse así?». «Querida, simplemente soy una mujer que ha visto mucho. A veces, sentimos cosas que no podemos explicar. Escucha mi consejo. No entres en el dormitorio justo después de la boda. Busca una excusa para quedarte en otro sitio». «Pero es extraño», Elena la miraba, confusa. ¿Por qué debería creerla? «No tienes por qué», y la mujer se levantó, ajustándose el bolso en el hombro. «La decisión es tuya. Pero si ya tienes dudas, si sientes que algo no va bien, haz caso. A veces, la intuición salva vidas». Se dio la vuelta y se alejó por el sendero. Elena se quedó sentada, apretando el vaso con el té que se enfriaba, incapaz de moverse. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza como una campana. «En la primera noche de bodas, no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo». Era absurdo. Un completo sinsentido. ¿Por qué una desconocida le había dicho algo así? ¿Cómo podía saberlo? ¿O era solo una casualidad? Una extraña coincidencia. Elena intentó desechar esos pensamientos, pero se aferraban a su conciencia, sin soltarla. La ansiedad ya vivía dentro de ella, un vago presentimiento de desgracia. Y ahora, estas palabras. Un consejo que parecía a la vez ridículo y espeluznantemente preciso. Se levantó del banco, tiró el vaso vacío a una papelera y caminó lentamente de vuelta a casa. Sus pensamientos eran un caos, el corazón le latía más rápido de lo normal. ¿Qué había sido aquello? ¿Una advertencia? ¿Una señal? ¿O simplemente las palabras de una loca a la que le gustaba asustar a los transeúntes? Por la noche, cuando Elena se quedó sola en su habitación, miró el vestido de novia que colgaba de una percha y se sintió como una condenada. Mañana se pondría ese vestido, sonreiría a los invitados, diría «sí, quiero» ante el altar. Y luego iría a la casa de Javier. La casa que se convertiría en su jaula. Las palabras de Carmen volvieron a su mente: «No entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo». Se metió en la cama, pero no pudo dormir. Yacía con los ojos abiertos, dándole vueltas a las posibilidades. Quizá debería seguir el consejo. ¿Qué pasaría si no entraba en el dormitorio la primera noche? Encontrar un pretexto, inventar una razón. Sería extraño, por supuesto. Javier se sorprendería, pero si una voz interior le advertía de un peligro, quizá valía la pena escucharla. Recordó el rostro de Carmen, su tono tranquilo y seguro. La mujer no había intentado asustarla. No había dramatizado. Simplemente le había dado un consejo, como si supiera algo importante. ¿Qué exactamente? Elena no lo entendía,
pero la sensación de alarma no la abandonaba. Casi al amanecer, tomó una decisión. Si aparecía el más mínimo motivo para desconfiar, el más mínimo detalle extraño, seguiría el consejo de la desconocida. No sabía qué conseguiría con ello, no entendía la lógica, pero algo le decía que era importante, que podía cambiarlo todo. Elena cerró los ojos, intentando dormir al menos un par de horas. Mañana empezaría una nueva vida. ¿Cómo sería? Seguía siendo un misterio. La mañana comenzó con un torbellino de actividad. Elena se despertó con la alarma a las 7, aunque apenas había dormido. Le zumbaba la cabeza y tenía la boca seca, pero no había tiempo para debilidades. En 5 horas, sería la esposa de Javier Rivas. Elena, arriba, su hermana mayor, Natalia, asomó la cabeza por la puerta. En 2 horas llega la maquilladora y luego el peluquero. Vamos, muévete. Natalia era 3 años mayor, enérgica y práctica. Ya estaba casada, tenía un hijo y se consideraba una experta en asuntos familiares. No quiero, murmuró Elena. ¿Qué? Natalia se sentó en el borde de la cama. Elena, ¿qué ocurre? No quiero casarme con Javier. Natalia suspiró y tomó la mano de su hermana. Escucha, entiendo que estés nerviosa, asustada, pero papá tiene razón. Javier es una buena opción. Tiene dinero, es de fiar. Te acostumbrarás. ¿Acostumbrarme? Repitió Elena como un eco, como a unos zapatos incómodo. No dramatices, Natalia se levantó. Todo saldrá bien. Ya verás, dentro de un año me lo agradecerás. Dentro de un año. Elena intentó imaginarse a sí misma dentro de un año, al lado de Javier. La imagen no cuajaba. En lugar de un futuro, ante sus ojos solo aparecía el vacío. Natalia volvió a la habitación con una bandeja con café y tostadas. Y ahora, el desayuno de la novia, anunció con energía. Come rápido. En media hora llega el estilista. Elena cogió la taza obedientemente y dio un sorbo. El café estaba fuerte y caliente, pero no ayudaba a disipar la niebla en su cabeza. Masticó mecánicamente una tostada, sin sentirle el sabor. ¿Has dormido algo? Natalia la observaba con el ceño fruncido. Parece que no has pegado ojo en toda la noche. Estaba nerviosa, respondió Elena escuetamente. Lo entiendo, pero hoy tienes que aguantar. Sonríe. Muéstrate feliz. Todo el mundo tiene que ver que estás contenta. Elena asintió. Terminó el café y se levantó de la cama. Contenta. Claro. Intentaría fingir alegría, aunque por dentro solo sentía un frío entumecimiento. Las siguientes 3 horas transcurrieron en un torbellino de preparativo. Pronto, su casa se sumió en un caos total. Llegaron la maquilladora, el peluquero, las amigas de Natalia que se probaban sus vestidos. Sentaron a Elena frente a un espejo, empezaron a maquillarla, a peinarla, a darle consejo. Ella permanecía sentada como un maniquí, dejándose hacer de todo. Sus pensamientos estaban muy lejos. «Estás muy pálida», comentó una de las amigas de Natalia. Una rubia teñida con un vestido llamativo. «Está un poco nerviosa», respondió Natalia por ella. Estaba nerviosa, pero no como debería estarlo una novia antes de su boda. Tenía miedo. No sabía exactamente de qué, pero el miedo crecía con cada hora, llenando todo el espacio dentro de ella. La maquilladora terminó su trabajo. El peluquero colocó el último mechón. Elena se miró en el espejo. Desde el otro lado, la observaba una joven hermosa y cuidada, con un maquillaje y un peinado perfectos, pero sus ojos seguían vacíos. La vistieron con el traje de novia, blanco como la nieve, con encajes y una larga cola. Se miró al espejo y no reconoció su reflejo. Ante ella había una muñeca preciosa, lista para ser expuesta. «Espléndida», exclamó Natalia, aplaudiendo. «Javier se quedará sin palabras». Elena no respondió. Se imaginó el rostro de Javier, su mirada fría y calculadora. ¿Sin palabras? Lo dudaba. Más bien, sentiría la satisfacción de un trato cerrado con éxito. A las 11 de la mañana, llegó el cortejo nupcial. Coches blancos con lazos, flores en los capós, chóferes de uniforme. Su padre la ayudó a subir a la limusina y se sentó a su lado. «Estás preciosa», dijo Sergio, dándole una palmada en la mano. «Estoy orgulloso de ti». Elena giró la cabeza hacia la ventana, sin querer mirarlo a los ojos. Orgulloso. Estaba orgulloso de haber vendido a su hija a cambio de una alianza rentable. El coche se puso en marcha. La ciudad pasaba tras la ventanilla, calles, casas, gente. La vida normal, que continuaba sin percatarse de su tragedia. Elena apretó el ramo de novia en sus manos, intentando calmar el temblor. Por delante le esperaban la ceremonia, el banquete, los invitados y luego, la noche. La primera noche de bodas. Las palabras de Carmen volvieron a su memoria. «No entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo». ¿Qué entendería? ¿Y por qué precisamente la primera noche?
Elena no encontraba respuestas, pero la promesa que se había hecho el día anterior seguía en pie. Estaría atenta. Si surgía cualquier motivo, no entraría en el dormitorio. La ceremonia tuvo lugar en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La sala estaba decorada con flores. Los invitados ya se habían reunido, llenando las filas de silla. Elena entró del brazo de su padre al son de la marcha nupcial de Mendelssohn. Todos se giraron, sonrieron, algunos grababan con sus móviles. Ella caminaba mirando al frente, intentando no pensar. Javier ya la esperaba. Traje oscuro, camisa blanca, corbata, alto, en forma, de rasgos regulares. Un hombre guapo, pero su belleza era fría, distante. Miró a Elena sin emoción, como si estuviera evaluando una mercancía. Sergio entregó la mano de su hija al novio y se retiró. Javier tomó la mano de Elena. Sus dedos estaban fríos. Su agarre era firme, sin calidez. La ceremonia comenzó. El oficiante pronunció palabras sobre el amor, la fidelidad, un futuro en común. Elena escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos. Luego llegó el momento de los votos. Javier Rivas, ¿acepta como esposa a Elena Miró? Sí, quiero, respondió Javier con voz firme. Elena Miró, ¿acepta como esposo a Javier Rivas? Elena se quedó paralizada. El segundo de silencio pareció una eternidad. Sentía las miradas de todos los presentes, la presión que la rodeaba como un muro invisible. Sí, quiero, susurró. Javier le puso el anillo en el dedo. De oro, pesado. Le oprimía el dedo. Elena hizo lo mismo. La ceremonia concluyó. Los invitados aplaudieron. Javier se inclinó y la besó. Un beso formal, corto, sin pasión. Felicidades, le susurró al oído. Ahora eres mi mujer. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío. Mi mujer. No, ahora somos una familia. No, estoy feliz, sino mía. Como si se hubiera convertido en su propiedad. El banquete se celebró en un restaurante de lujo a orillas del río. Un salón enorme, mesas repletas de comida, música en directo. Los invitados comían, bebían, hacían brindis. Elena se sentaba junto a Javier en la mesa principal y sonreía cuando era necesario. La ansiedad crecía en su interior. Se dio cuenta de que Javier consultaba su teléfono con frecuencia. Lo sacaba del bolsillo, miraba la pantalla, tecleaba algo rápidamente y lo volvía a guardar. Esto se repitió una y otra vez. Alguien le escribía mensajes y él respondía sin dejar la conversación por mucho tiempo. «Javier, ¿quizá podrías dejar el teléfono?», dijo Elena en voz baja. «Después de todo, es nuestra boda». Él la miró con una ligera irritación. «Los negocios no esperan», respondió secamente. «¿Lo entiendes? ¿No?». Elena guardó silencio. Negocios. En su propia boda. Se ocupaba de los negocios. Unos minutos después, Javier volvió a sacar el teléfono. Elena vio de reojo el nombre en la pantalla, mamá. Se escribía con su madre constantemente. Cada 5 minutos llegaba un nuevo mensaje, y él respondía al instante. Marina Rivas estaba sentada en una mesa cercana. Llevaba un vestido oscuro y un collar de perla. Tenía un aspecto elegante y autoritario. Durante toda la velada, observó atentamente a los recién casados, sin perder detalle. Su mirada era pesada, inquisitiva. Elena se sentía como bajo un microscopio. Ella también tenía el móvil en la mano constantemente. También le escribía a su hijo, y eso era muy extraño. En un momento dado, Marina se levantó y se acercó a la mesa principal. Se inclinó hacia su hijo y le susurró algo al oído. Javier asintió. ¿Todo bien?, preguntó Elena, tratando de entender lo que pasaba. Sí, gruñó Javier. Mamá solo está confirmando detalles sobre las reuniones de mañana. ¿Qué reuniones? Mañana tenemos una reunión importante con unos socios. Tengo que estar preparado. Elena frunció el ceño. Pero mañana es el primer día después de la boda. Habíamos planeado pasarlo juntos. Javier sonrió con suficiencia. Elena, no seas ingenua. La vida no se detiene por una boda. Tengo obligaciones, contratos. Deberías entenderlo. Ella permaneció sentada, sintiendo como todo se contraía en su interior. Obligaciones, contratos, pero no ella. No su vida en común. El banquete se prolongó hasta altas horas de la noche. Los invitados bailaban, se divertían, pronunciaban discursos. Elena intentaba aguantar, pero sus fuerzas se agotaban. Solo deseaba una cosa, que aquel día terminara cuanto antes. A las 11 de la noche, Javier la tomó de la mano. «Es hora de irse», dijo. Elena asintió. Se despidieron de los invitados, subieron al coche y se fueron. El trayecto duró 20 minutos. Javier permaneció en silencio todo el viaje, de nuevo absorto en su teléfono. Elena miraba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. El piso de Javier estaba en un edificio de lujo en el centro de la ciudad. Espacioso, moderno,
con muebles y una reforma caros. Abrió la puerta y dejó pasar a Elena. Adelante, dijo. Ahora esta también es tu casa. Elena entró y miró a su alrededor. Todo era impecable, pero frío. El interior recordaba a la suite de un hotel. Bonito, pero sin alma. ¿El dormitorio está ahí? Javier señaló una puerta al final del pasillo. ¿El salón? Aquí. ¿La cocina? A la izquierda. Ponte cómoda. Entró en el dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Elena se quedó en el recibidor, sin saber qué hacer. De nuevo, la voz resonó en su interior: no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. Dio un paso hacia el salón, luego se detuvo. Necesitaba un pretexto. Una razón para no ir al dormitorio de inmediato. Se le ocurrió algo rápidamente. Elena entró en el dormitorio. Javier estaba junto a la ventana, quitándose la corbata. Javier, lo llamó. No me encuentro bien. Me siento mareada. Debe ser por el cansancio y los nervios. ¿Puedes traerme una aspirina y un vaso de agua? Él se giró y la examinó. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Sí. Elena se llevó una mano a la frente. Lo siento. Es que estoy agotadísima. Ha sido un día muy largo y demasiado emocionante. Javier suspiró con irritación. Está bien. Espera aquí. Salió al pasillo y se dirigió a la cocina. Elena se quedó sola en el dormitorio. Echó un vistazo rápido. Una cama grande con sábanas blancas. Mesitas de noche. Un armario. En una de las mesitas estaba el teléfono de Javier. Se lo había olvidado al salir. Javier volvió un minuto después con una pastilla y un vaso de agua. Toma, le ofreció. Y acuéstate a dormir pronto. Mañana tengo que levantarme temprano. Elena tomó la pastilla y bebió el agua. Gracias, dijo. Javier, creo que me tumbaré un rato en el salón. No quiero molestarte si me encuentro peor. Él frunció el ceño. ¿En el salón? Elena, es nuestra primera noche. ¿Lo dices en serio? Lo siento, ella bajó la mirada. De verdad que no me encuentro bien. Además, tengo náuseas. No quiero molestarte. Tú mismo has dicho que mañana tienes una reunión importante. Javier guardó silencio un momento. Luego hizo un gesto con la mano. Haz lo que quieras, si así vas a estar mejor, quédate en el salón. La besó en la frente, de manera formal, sin calidez, y volvió al dormitorio. Elena salió y fue al salón. Había un sofá con cojines decorativo. Sacó sus cosas de la maleta, se puso un albornoz de felpa azul y se calzó sus zapatillas mullidas. Se acomodó en el sofá, cubriéndose con una manta que encontró en el respaldo. El corazón le latía con fuerza. Lo había hecho, se había quedado en el salón, no había entrado en el dormitorio. Ahora tenía que esperar. No sabía el qué, pero el instinto le decía que algo iba a pasar. Elena se tumbó, escuchando los sonidos del piso. Desde el dormitorio llegaban ruidos de pasos y el crujido de la cama. Javier, al parecer, se estaba acostando. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero los pensamientos no la dejaban en paz. Pasaron unos 10 minutos. Elena oyó cómo se encendía de nuevo la luz en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y una fina franja de luz se colaba por la rendija. Se levantó sigilosamente del sofá y se acercó. Desde el dormitorio llegaban sonidos. Javier estaba hablando, en voz baja, pero audible. Elena aguzó el oído, intentando descifrar las palabras. Sí, está en el salón, decía Javier. Dijo que no se encontraba bien. No pasa nada. Mañana lo solucionamos. Elena se quedó helada. Estaba hablando por teléfono. ¿Con alguien? Sobre ella. No. Todo va según el plan, continuó Javier. Mañana empezaré a tramitar los documentos. ¿Documentos? ¿Qué documento? Elena sintió un frío recorrerle el cuerpo. Sí, mamá. Lo entiendo. Hay que actuar rápido. Cuanto antes tengamos acceso a su patrimonio, mejor. Elena se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Mamá. Patrimonio. Acceso. Era una trampa. El matrimonio era una trampa. Retrocedió con cuidado, volviendo al sofá. Le temblaban las manos, la respiración se le había entrecortado. Tenía que calmarse, pensar. Javier estaba hablando con su madre sobre planes para apoderarse de su patrimonio. Pero, ¿cómo y qué pensaban hacer? Elena se dio cuenta de que necesitaba pruebas. Las palabras que había oído no eran suficientes. Necesitaba registrar sus planes, grabarlos, obtener algo concreto. Recordó cómo Javier se había estado escribiendo con su madre durante la boda. Quizá allí estaban los detalles del plan. Eso sería una prueba. Elena contuvo la respiración. Era arriesgado, pero podría no tener otra oportunidad. Debía saber la verdad. Elena yacía en el sofá del salón, cubierta con la manta, e intentaba respirar de manera uniforme para calmar su corazón desbocado. Las palabras de Javier, que había oído por casualidad, resonaban en su cabeza como un martillo. Obtener acceso a su patrimonio, actuar rápido, no sospecha nada.
No era un matrimonio, era una estafa. Una trampa cuidadosamente planeada en la que había caído por voluntad de su padre. Desde el dormitorio llegaban sonidos ahogados. Javier, al parecer, había terminado la conversación con su madre y se había vuelto a acomodar en la cama. Elena lo oyó moverse, oyó el crujido del colchón. Luego se hizo el silencio, pero la luz del dormitorio no se apagó. A través de la puerta entreabierta se filtraba una franja de luz amarilla, probablemente, la lamparita de la mesita de noche estaba encendida. Elena esperó. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. Necesitaba asegurarse de que Javier estuviera ocupado con algo y no saliera de repente del dormitorio. Escuchaba cada sonido, intentando lo que sucedía al otro lado de la pared. Pasaron otros 10 minutos. Del dormitorio llegaron nuevos sonidos. El característico golpeteo de los dedos sobre la pantalla de un teléfono. Javier volvía a escribirse con alguien. Elena se incorporó con cuidado, procurando no hacer ruido, y se acercó sigilosamente a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta unos 10 centímetros. Elena echó un vistazo al interior. Javier estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en las almohadas, la camisa desabrochada, la corbata tirada sobre una silla. Sostenía el teléfono en las manos. Toda su apariencia expresaba concentración. La luz de la lamparita le iluminaba el rostro y la pantalla del teléfono, revelando una expresión tensa. Escribía rápido, claramente absorto en la conversación. Elena vio cómo se movían sus labios, como si pronunciara las palabras para sí mismo mientras tecleaba el mensaje. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Su madre o alguien más que participaba en el plan? Elena se apartó de la puerta, volvió al sofá y se sentó, sujetándose la cabeza con las manos. Los pensamientos se le agolpaban. ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Pero a dónde? ¿En mitad de la noche? ¿Llamar a su padre? ¿Pero qué decirle? Papá, he oído una conversación por casualidad y creo que mi marido quiere quedarse con mi patrimonio. Sonaba paranoico, sobre todo sin pruebas. Pruebas. Eso es lo que necesitaba. Hechos concretos, una conversación escrita, algo que confirmara sus sospechas. De lo contrario, nadie le creería. Su padre diría que simplemente estaba nerviosa, que se inventaba problemas por el estrés. Javier lo negaría todo, la acusaría de desconfiada y ella se quedaría atrapada en ese piso, en ese matrimonio trampa del que no habría escapatoria. Elena volvió a mirar la puerta del dormitorio. El teléfono de Javier. Allí seguramente estaba la conversación con Marina, y quizá con alguien más. Si pudiera ver los mensajes, fotografiarlos con su propio teléfono, tendría pruebas, reales, irrefutables. Pero, ¿cómo acceder al teléfono? Javier no estaba durmiendo, lo estaba usando activamente. ¿Tenía que esperar? ¿Esperar a que se distrajera? ¿A que saliera del dormitorio para ir al baño o a fumar? ¿O a que se durmiera ahí? En el mejor de los casos, dejara el teléfono sin vigilancia. Elena se tumbó de nuevo en el sofá y cerró los ojos, fingiendo dormir. En realidad, ¿estaba en máxima tensión? Cada nervio tenso como una cuerda. ¿Escuchaba los sonidos del dormitorio? Esperando. Pasaron otros 15 minutos. El golpeteo en la pantalla cesó. Elena oyó a Javier levantarse de la cama, oyó el arrastrar de sus zapatillas por el suelo. ¿A dónde iba? Entreabrió un ojo, intentando no moverse. Javier salió del dormitorio. Pasó junto al salón sin siquiera mirar en su dirección y se dirigió a la cocina. Elena oyó cómo abría la nevera, sacaba algo, se servía agua. Luego, sus pasos se alejaron en otra dirección. ¿A dónde? Aguzó el oído. El sonido de una puerta abriéndose, ruido de la calle. El balcón. Había salido al balcón. El corazón de Elena empezó a latir más deprisa. Era su oportunidad. Si había salido a fumar o simplemente a tomar el aire, tenía tiempo. ¿Pero cuánto? 1 minuto. 2. Tenía que actuar rápido. Se levantó del sofá en silencio, se quitó la manta y se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio. Miró dentro. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. Sobre la mesita de noche, en el círculo de luz de la lamparita, reposaba el teléfono de Javier, negro, con la pantalla oscura. Lo había dejado allí. Elena entró en el dormitorio. Sentía las piernas de algodón. Le temblaban las manos. Se acercó a la mesita y cogió el teléfono. La pantalla se iluminó al tocarla. Mostraba una solicitud de contraseña. ¿Contraseña? Por supuesto, el teléfono estaba bloqueado. Elena se quedó paralizada, mirando la pantalla. ¿Qué hacer? No sabía la contraseña. ¿Cómo averiguarla? Probó las opciones obvias. La fecha de nacimiento de Javier, que conocía, no funcionó. Le quedaban pocos intentos antes de que el teléfono se bloqueara definitivamente. Elena oyó un ruido del balcón. La tos de Javier. Estaba fumando. Eso significaba que tenía un poco más de tiempo. Los fumadores suelen necesitar varios minutos, pero tenía que actuar muy rápido.
Miró a su alrededor, buscando una pista. ¿Qué suele usar la gente como contraseña? Fechas, nombres, números significativos. Recordó que la madre de Javier, Marina, era muy importante para él. Quizá su fecha de nacimiento. Elena no sabía la fecha exacta, pero recordaba que Marina tenía 58 años. Así que, el año de nacimiento. Probó varias combinaciones de cifra. El teléfono rechazó todos los intentos. Le quedaba un último intento antes del bloqueo. Elena intentaba desesperadamente recordar algo más. ¿Qué sabía de Javier? Casi nada. Sus encuentros habían sido formales. Nunca hablaba de sí mismo, de sus intereses, de sus aficiones. Era cerrado como una caja fuerte. Caja fuerte. Un momento. Recordó un instante durante el banquete. Javier hablaba con uno de los invitados y mencionó la dirección de su primer piso, el que compró él mismo, el número del edificio, el del piso. Quizá. Elena introdujo 2-8-3-4. El teléfono se desbloqueó. Apenas pudo contener un suspiro de alivio. La pantalla se iluminó, mostrando el escritorio con los iconos de las aplicaciones. No había tiempo. Abrió rápidamente la aplicación de mensajería y encontró la conversación con el contacto, mamá. ¿Los mensajes eran largos? Había muchos. Elena empezó a desplazarse, leyendo a toda prisa. Sus ojos se abrían de par en par con cada línea que leía. Javier, ¿recuerda? Justo después de la boda empieza a tramitar los poderes. Tiene que firmar los documentos para gestionar su parte en el negocio de su padre. No le des tiempo a reaccionar. Los primeros días son los más importantes. Estará confundida. Hay que aprovecharlo. Si surgen problemas, podemos iniciar el procedimiento para declararla incapacitada. Tengo un psiquiatra conocido. Nos dará el informe necesario. Lo principal es obtener el control del patrimonio rápidamente. Su padre le ha cedido una parte de la empresa. Son millones. No podemos dejarlo escapar. Elena sintió que se le helaba la sangre. Incapacitada. Querían declararla incapacitada para obtener el control de su patrimonio. No era solo una estafa. Era un atentado contra su libertad. Contra su propia identidad. Siguió leyendo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar el teléfono. Elena es la heredera de un importante paquete de acciones. Después de la muerte de su padre, todo pasará a ella. Si actuamos correctamente, en unos años lo tendremos todo. Una vez que obtengamos los poderes, se puede iniciar el divorcio. Para entonces, el patrimonio ya estará bajo nuestro control. Elena no podía respirar. Era un plan detallado y despiadado para destruir su vida. Marina y Javier lo habían pensado todo. Sabían lo del patrimonio de su padre, las acciones, la herencia. Habían casado a Javier con ella no por una alianza familiar, sino por dinero. Un robo puro y cínico. Sacó su propio teléfono del bolsillo del albornoz. Rápido, rápido, rápido. Tenía que fotografiar la conversación antes de que Javier volviera. Elena empezó a hacer fotos de la pantalla del teléfono de Javier con el suyo. Una tras otra, capturaba los mensajes, subía en la conversación, encontraba más. Toda la correspondencia de los últimos 2 meses estaba dedicada al plan para apoderarse de su patrimonio. Detalles, instrucciones, discusiones sobre los riesgos. Fotografió todo lo que pudo. Decenas de mensajes, cada uno de los cuales era una prueba de una conspiración criminal. Entonces, Elena oyó un ruido. La puerta del balcón se abría. Javier volvía. El pánico la atravesó como una descarga eléctrica. Rápidamente, cerró la aplicación de mensajería y devolvió el teléfono de Javier a su sitio en la mesita. Exactamente como estaba, boca abajo, ligeramente inclinado. Luego, corrió hacia la puerta del dormitorio. Los pasos de Javier ya sonaban en el pasillo. Elena se deslizó fuera del dormitorio y, de puntillas, intentando no hacer el más mínimo ruido, volvió al salón. Se tumbó rápidamente en el sofá, se tapó con la manta, cerró los ojos e intentó respirar de manera uniforme, fingiendo dormir. Javier pasó junto al salón sin siquiera mirar y entró en el dormitorio. Elena lo oyó moverse por la habitación, acostarse en la cama. La luz de la lamparita se apagó. La oscuridad y el silencio se hicieron dueños de la estancia. Elena yacía, apretando contra el pecho su teléfono, donde ahora guardaba las pruebas. El corazón le latía desbocado por el miedo, la indignación y el horror de la situación. Lo había conseguido. Tenía lo que necesitaba, pero ahora se enfrentaba a un nuevo problema. ¿Qué hacer ahora? Quedarse en ese piso era peligroso. Javier y su madre empezarían a actuar mañana mismo. ¿La presionarían? ¿La obligarían a firmar papeles? ¿La manipularían? Si se negaba, usarían métodos más duros. ¿La declaración de incapacidad? ¿La presión a través de su padre? El chantaje. No se detendrían. Elena comprendió que debía marcharse lo antes posible, mientras Javier dormía, mientras tuviera ventaja. ¿Pero a dónde?
a casa de su padre. Solo su padre podía ayudarla. Tenía que ver las pruebas, comprender en qué trampa la había metido. Esperó a que Javier se durmiera para poder escapar sin problemas. Pasaron 40 minutos antes de que oyera un suave y rítmico ronquido desde el dormitorio. Se levantó del sofá con cuidado, intentando no hacer ruido. Se acercó al dormitorio, miró dentro. Javier yacía en la cama, de lado. Su respiración era regular, profunda. Dormía. La lamparita estaba apagada. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz de la calle se colaba por las rendijas de las cortinas. Tenía que vestirse, coger su bolso y marcharse en silencio. Su ropa estaba en la maleta que le habían traído ese día, pero tenía que actuar con sigilo para no despertar a Javier. Caminaba de puntillas, moviéndose lenta y cuidadosamente. La maleta estaba junto a la pared, al lado del armario. Elena se acercó, se agachó y abrió la cremallera. El sonido le pareció ensordecedor, pero Javier no lo oyó. Sacó de la maleta unos vaqueros, un jersey y unas zapatillas. Se vestiría en el salón. Rápido, sin perder tiempo. Elena cogió la ropa, agarró su bolso con los documentos y el dinero que estaba sobre una silla, y empezó a cambiarse a toda prisa. El vestido de novia quedó sobre un sillón como una piel abandonada. Se puso los vaqueros, el jersey, se calzó las zapatillas y se colgó el bolso al hombro. Cerró la maleta, metiendo dentro el albornoz y las zapatillas. La levantó para que las ruedas no chirriaran en el suelo. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Ahora, lo más importante era salir del piso sin ser vista. Elena se acercó a la puerta de entrada, giró con cuidado la llave en la cerradura y luego el pomo. La puerta se abrió sin hacer ruido. Salió al rellano, cerró la puerta sigilosamente tras de sí, llamó al ascensor y bajó los 8 pisos. Las piernas le temblaban, le faltaba el aliento. En la calle hacía fresco, estaba desierta. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Elena sacó el teléfono y pidió un taxi. La aplicación indicaba que el coche llegaría en 3 minutos. Se apartó del portal y se quedó junto a unos árboles, esperando. Los 3 minutos parecieron una eternidad. Elena esperaba a cada segundo que Javier saliera corriendo del portal, que hubiera descubierto su huida. Pero la puerta permanecía cerrada, las ventanas del piso, a oscuras. Llegó el taxi. Elena se sentó rápidamente en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Un hombre mayor con una chaqueta gastada. Elena le dio la dirección de la casa de sus padres. El coche arrancó y ella se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Había escapado. Había escapado de la trampa, pero esto era solo el principio. Le esperaba una conversación con su padre, explicaciones, pruebas. Tenía que convencerlo, demostrarle que el matrimonio había sido un error, que los Rivas los habían engañado a todos. Elena sacó el teléfono y abrió la galería. Decenas de fotos de la conversación de Javier y Marina, cada una de ellas, un testimonio de su plan. Esto tenía que ser suficiente, tenía que serlo. El coche circulaba a toda velocidad por la ciudad nocturna. Elena miraba por la ventana las casas que pasaban, las farolas, las calles vacías. Sentía un extraño alivio mezclado con miedo. Se había salvado. Pero lo que vendría después, seguía siendo una incógnita. El taxi se detuvo frente a la casa de sus padres a las 2 de la madrugada. Elena pagó al conductor, se bajó y contempló la fachada familiar. Un chalet de 3 plantas, rodeado de un jardín, que siempre le había parecido una fortaleza, un lugar seguro. Ahora regresaba allí como una fugitiva, huyendo del peligro. Se acercó a la puerta principal, sacó sus llaves y abrió la cerradura en silencio. En la casa todo estaba oscuro y tranquilo. Sus padres seguramente dormían. Elena entró en el vestíbulo. Se quitó las zapatillas y subió de puntillas por la escalera que llevaba al segundo piso. ¿Elena? La voz de su padre la hizo sobresaltar. Se dio la vuelta. Sergio miró. Estaba en el umbral del salón, vestido con una bata, mirando a su hija con perplejidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó. ¿No deberías estar en casa de tu marido? Papá, la voz de Elena se quebró. Necesito hablar contigo. Es urgente. Sergio frunció el ceño, evaluando su estado. Elena parecía pálida, desconcertada, con los ojos brillantes y llenos de lágrima. ¿Qué ha pasado? Su tono se volvió más serio. ¿Habéis discutido? Peor. Elena entró en el salón y encendió la luz. Mucho peor. Sergio la siguió y cerró la puerta. Se sentaron en sillones, uno frente al otro. Elena sacó su teléfono y abrió la galería con las fotos de la conversación. Mira, dijo, tendiéndole el teléfono a su padre. Léelo todo con atención. Sergio cogió el teléfono, entrecerró los ojos para mirar la pantalla y empezó a pasar las fotos. Leyendo los mensajes, su rostro fue cambiando gradualmente de la perplejidad a la tensión, y de la tensión a la ira. Leyó en silencio, pero Elena vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le oscurecía la mirada. ¿Esto? Levantó la vista hacia su hija.
¿Es la conversación de Javier? Sí, con su madre. La encontré esta noche en su teléfono. Sergio siguió leyendo, pasando foto tras foto. Cuanto más se adentraba en la conversación, más sombrío se volvía su rostro. Incapacidad, susurró. Poderes, control del patrimonio, esto es una trampa. Papá, Elena se inclinó hacia adelante. ¿Planearon este matrimonio para acceder a mi patrimonio? ¿A las acciones? ¿A la herencia? Planeaban declararme incapacitada y quedarse con todo. Sergio dejó el teléfono en el reposabrazos y se cubrió el rostro con las manos. Durante unos segundos guardó silencio, asimilando las monstruosidades que acababa de descubrir. Luego bajó las manos y miró a su hija. Perdóname, hija. No lo sabía, su voz sonaba hueca. Te juro, Elena, que no lo sabía. Me pareció que era una alianza beneficiosa para ambas partes. Los Rivas tienen una reputación, un negocio. Marina siempre se ha comportado con dignidad. Pensabas que me vendías a un buen precio. La amargura se abrió paso en la voz de Elena. Ni siquiera me preguntaste qué quería yo. Sergio se estremeció, como si le hubiera abofeteado. Elena, yo quería lo mejor. Quería asegurarte un futuro, una estabilidad. Querías fortalecer tus lazos comerciales, le espetó ella. No me mientas más, papá, ya lo he entendido todo. Pero ahora eso no importa. Lo que importa es que necesito ayuda. No puedo volver con Javier. ¿Empezarán a actuar mañana mismo? En cuanto se den cuenta de que he huido. Sergio se levantó y se paseó por la habitación. Se detenía junto a la ventana, miraba la oscuridad tras el cristal y luego volvía a caminar. Elena veía cómo las emociones luchaban en su interior, la culpa, la ira, el miedo. De acuerdo, dijo finalmente, deteniéndose. Te quedas aquí. A partir de este momento, no sales de casa sin protección. Contactaré con los abogados. Mañana por la mañana solicitaremos la disolución del matrimonio. Inmediatamente. ¿Amenazarán? Se levantó Elena. Marina no se detendrá así como así. Invirtieron tiempo y recursos en este plan. ¿Intentarán presionarte a ti? ¿A mí? Que lo intenten. Sergio apretó los puños. Tenemos pruebas de sus intenciones. Es suficiente para romper el matrimonio y proteger tus intereses. Los Rivas no obtendrán nada. La puerta del salón se abrió. En el umbral apareció Natalia en pijama, con el pelo revuelto. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz somnolienta. ¿Por qué gritáis? Natalia, Sergio se acercó a su hija mayor. Elena ha vuelto. Ha ocurrido algo muy grave. Necesitamos tu apoyo. Natalia miró a Elena con sorpresa. Elena, ¿qué haces aquí? ¿No es tu primera noche de bodas? He dejado a Javier. Elena se dejó caer de nuevo en el sillón, agotada, para siempre. ¿Qué? Natalia no podía creer lo que oía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sergio le tendió el teléfono con las fotos de la conversación. Mira tú misma. Natalia cogió el teléfono y empezó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par con cada línea. Un minuto después, palideció y se sentó en el sofá. Esto es una pesadilla, susurró. ¿Querían declararte incapacitada? Sí, asintió Elena. Y quedarse con mi patrimonio. Todo el matrimonio fue una farsa. Natalia levantó la vista hacia su hermana, y en sus ojos Elena vio lágrimas. Lo siento tanto, dijo Natalia. Yo insistí en que aceptaras. Pensé que era lo correcto. Perdóname. Elena asintió, sin encontrar palabras. Estaba demasiado agotada para enfadarse con su hermana. Natalia había actuado con la mejor de las intenciones, simplemente no sabía la verdad. Ahora lo principal es actuar. Sergio volvió a su sillón. Mañana a primera hora llamo a Campo. Es nuestro abogado de familia. ¿Experimentado? De confianza. Preparará los documentos para la disolución del matrimonio y la protección del patrimonio. Presentaremos la conversación como prueba. Javier se dará cuenta de que me he ido. Elena se abrazó a sí misma. ¿Llamará? Exigirá que vuelva. No respondas a las llamadas, dijo Sergio con firmeza. Ninguna comunicación con él ni con su madre. Todo a través de los abogados. Natalia se acercó a Elena y la abrazó. Hiciste muy bien en marcharte, le susurró. Te has salvado a ti misma. Elena se acurrucó junto a su hermana, sintiendo cómo la tensión empezaba a disiparse por fin. Estaba en casa. Estaba a salvo, por ahora. El día siguiente empezó temprano. Elena apenas había dormido, dando vueltas en su habitación, sobresaltándose con cada ruido. A las 8 de la mañana, la despertó un golpe en la puerta. Entró su padre, ya vestido con traje de negocio. Elena, levántate, dijo. Campos estará aquí en una hora. Tenemos que hablarlo todo. Se duchó, se lavó el pelo para quitarse los restos de laca del peinado de boda, se lo secó, se vistió y se frotó la cara con las manos, intentando ahuyentar el cansancio. Al salir del baño, Elena vio a su madre en la habitación.
Elena miró, madre, estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Al oír los pasos, se giró y corrió hacia su hija. Elena, hija mía, susurró, abrazándola. Tu padre me lo ha contado todo. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo lo hemos permitido? Mamá, no llores, Elena se apretó contra ella. Lo importante es que logré salir a tiempo. Su madre se apartó y la miró a los ojos. Eres tan valiente. Estoy tan orgullosa de ti. Te has salvado. ¿Siempre estaremos a tu lado? Te protegeremos. La besó en la frente, la abrazó con fuerza, y en ese abrazo estaba todo el amor y el apoyo de una madre. Bajaron a las 9. En el comedor les esperaban su padre, Natalia y un hombre desconocido de unos 50 años, con gafas y un traje serio. Elena, este es Arturo Campos, lo presentó su padre, nuestro abogado. Campos se levantó y le estrechó la mano. Don Sergio me ha puesto al corriente de la situación, dijo. Por favor, muéstreme las pruebas. Elena le tendió el teléfono. Campos se puso las gafas y empezó a examinar atentamente las fotografías de la conversación. Leyó en silencio, tomando notas en una libreta. Esto es grave, dijo finalmente, dejando el teléfono a un lado. La conversación contiene pruebas directas de la intención de cometer un fraude. La declaración de incapacidad sin fundamento, el intento de apoderarse del patrimonio mediante engaño son delitos penados por la ley. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sergio. Primero, presentamos una demanda de disolución del matrimonio. El motivo es la celebración del mismo bajo coacción y el descubrimiento de circunstancias que evidencian fines malintencionados por parte del otro cónyuge. Segundo, presentamos una denuncia ante las autoridades por intento de estafa. Tercero, solicitamos medidas cautelares para que los Rivas no puedan acercarse a Elena. ¿Cuán rápido se puede hacer todo eso?, preguntó Elena. La demanda de disolución la presentaremos hoy mismo. Entregaremos el material a las autoridades mañana. ¿Las medidas cautelares? En una semana. ¿Y si intentan presionar antes?, preguntó Natalia. ¿Ustedes están en casa? ¿Bajo protección? Campos miró a Sergio. Recomiendo contratar seguridad. Y nada de encuentros personales con los Rivas. Solo a través de mí. En ese momento, sonó el teléfono de Elena. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Javier. El corazón le dio un vuelco. No conteste, dijo Campos rápidamente. Elena colgó la llamada. Un segundo después, el teléfono volvió a sonar. De nuevo, Javier. Volvió a colgar. Bloquea el número, le aconsejó Natalia. Pero entonces llegó un mensaje. Elena lo abrió. Elena, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste de noche? Estoy preocupado. Vuelve, por favor. Tenemos que hablar. A continuación, llegó otro. Tu padre comete un error si te pone en mi contra. Soy tu marido. Debemos resolverlo todo junto. Ya se ha dado cuenta, Elena le mostró el mensaje a Campos. Ignorélo, el abogado negó con la cabeza. Cualquier reacción por su parte le dará un punto de apoyo. El silencio es la mejor estrategia ahora. El teléfono siguió sonando sin parar. Javier, y luego un número guardado como Marina Riva. Elena silenció el teléfono y lo dejó sobre la mesa, boca abajo. No se detendrán, dijo en voz baja. Marina no es de las que se rinden fácilmente. Precisamente por eso actuamos rápido. Campos recogió sus papeles y los guardó en una carpeta. Don Sergio, vamos al juzgado. Hay que presentar la demanda hoy mismo. El padre y el abogado se fueron. Elena se quedó en casa con su madre y Natalia. Se sentaron en el salón, tomaron té, pero la tensión no disminuía. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Natalia. No lo sé, Elena rodeó la taza con las manos. Por un lado, me alegro de haber escapado. Por otro, tengo miedo. ¿Y si encuentran la forma de hacernos daño? No lo harán, dijo su madre con seguridad. Tienes pruebas. La ley está de tu parte. Pero ni siquiera esas palabras la tranquilizaban. Elena sentía que la lucha no había hecho más que empezar. Los Rivas no estaban acostumbrados a perder. Habían pasado meses preparando el plan. Y ahora que todo se desmoronaba, no se retirarían sin más. Por la tarde, regresó su padre. Su rostro era serio, pero en sus ojos se leía determinación. La demanda está presentada, dijo. Campos dice que el proceso llevará de varias semanas a un mes. Pero lo importante es que hemos puesto en marcha el mecanismo. ¿Ha vuelto a llamar Javier?, preguntó Natalia. 20 veces, asintió Elena. Y 10 mensajes. No he leído nada después de los 2 primeros. Bien hecho, Sergio se sentó en un sillón. Que llame. Ahora es su problema. Elena miró a su padre. Parecía más viejo que el día anterior. La culpa pesaba sobre él como una losa, y ella podía verlo. Papá, dijo en voz baja. Gracias por creerme. Sergio levantó la vista y se encontró con su mirada. ¿Te he fallado? Elena, su voz se quebró. Quería asegurarte un futuro.
Pero en lugar de eso casi destruyo tu vida. Perdóname. Elena asintió. No estaba preparada para perdonar del todo. No ahora. Pero entendía que su padre había reconocido su error. Y eso ya era un comienzo. Afuera oscurecía. El primer día después de la huida llegaba a su fin. Elena sabía que le esperaban muchas más pruebas. Batallas legales, la presión de los Rivas, quizá amenazas, pero ahora estaba en casa. A salvo, rodeada de su familia. Y tenía pruebas que la protegerían. Estaba a salvo. Por ahora. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una tensa espera. Elena apenas salía de casa, temiendo un encuentro fortuito con Javier o su madre. Su padre contrató seguridad, 2 hombres corpulentos que vigilaban la entrada del chalet las 24 horas. Campos llamaba con regularidad para informar sobre el avance del caso. Javier llamó sin cesar los 3 primeros días. Luego, las llamadas cesaron, pero comenzó otra cosa. Primero, llegó una carta del abogado de los Rivas exigiendo su regreso a la familia. Campos respondió con una negativa oficial y una copia de la demanda de disolución del matrimonio. Un día después, Marina Rivas intentó entrar en la casa por la fuerza. La seguridad la detuvo en la cancel. La mujer gritaba, exigía ver a Elena, la llamaba desagradecida y mentirosa. Elena observaba desde una ventana del segundo piso cómo Marina gesticulaba, como los guardias le pedían educada pero firmemente que abandonara la propiedad. Finalmente, Marina se fue, pero su rostro, desfigurado por la rabia, persiguió a Elena en sus pesadillas. Al 10º día de la huida, Campos llegó con noticia. Se sentó en el salón frente a Elena y Sergio, revisando los papeles de su maletín. El juicio se ha fijado para la semana que viene, dijo. Javier y sus abogados han presentado una contrademanda. Alegan que el matrimonio se celebró de mutuo acuerdo, que no hubo ninguna presión y que Elena se marchó sin dar explicaciones, incumpliendo sus deberes conyugales. Mentira, Elena apretó los puños. Todo es mentira. Lo sé, asintió Campos. Pero lo negarán todo hasta el final. Nuestra tarea es presentar las pruebas. La conversación que fotografió es el elemento clave. También he preparado la declaración de su hermana, que confirmará que el matrimonio se celebró por insistencia de su padre y que usted sintió la presión. ¿Será suficiente?, preguntó Sergio. Más que suficiente, respondió Campos con seguridad. La conversación contiene confesiones directas de la intención de cometer fraude. El tribunal no podrá ignorarlo. Elena exhaló, intentando calmar los nervios. Una semana más y todo se resolvería. Pero 3 días después, ocurrió lo que temía. Por la noche, mientras toda la familia cenaba, sonó el timbre. Un guardia informó de que la policía había llegado a la entrada. ¿La policía?, frunció el ceño Sergio. ¿Para qué? Salieron al porche. Frente a la cancela había un coche patrulla. 2 policías hablaban con los guardias. A su lado estaba Javier, con un abrigo oscuro y una expresión compungida. ¿Qué está pasando?, preguntó Sergio en voz alta. Acercándose, uno de los policías, un hombre de mediana edad, se volvió hacia él. Buenas noches. ¿Es usted Sergio Miró? Sí. Hemos recibido una denuncia del ciudadano Rivas, el policía señaló a Javier. Afirma que su esposa se encuentra aquí en contra de su voluntad, que usted la retiene a la fuerza y le impide la comunicación conyugal. Elena sintió que se le iba la sangre de la cara. Javier acusaba a su padre de secuestro. Era absurdo. Mi hija está aquí por voluntad propia, dio un paso adelante Sergio. Dejó a su marido porque descubrió que el matrimonio se había celebrado con fines fraudulentos. Mentira, intervino Javier. Su voz sonaba dramática, llena de un dolor fingido. Oficial, mi mujer ha sido puesta en mi contra por su padre. La obligó a marcharse. ¿La retiene aquí? No nos deja comunicarnos. Exijo una reunión personal con ella. Señor Rivas, el policía se volvió hacia él. Si su esposa es mayor de edad y se encuentra aquí voluntariamente, no podemos intervenir en asuntos familiares. Pero soy su marido. Javier alzó la voz. Tengo derechos. Elena se adelantó y se puso al lado de su padre. Oficial, dijo con firmeza. Soy Elena Miró. Estoy aquí por mi propia voluntad. Mi marido miente. Lo dejé porque descubrí que él y su madre planeaban declararme incapacitada y apoderarse de mi patrimonio. Tengo pruebas. Javier palideció, pero se recompuso rápidamente. Elena, no digas tonterías, intentó mostrarse preocupado. ¿Estás cansada? ¿Confundida? ¿Volvamos a casa? Hablemoslo todo con calma. No, Elena se acercó más a la cancela, mirando directamente a Javier. No volveré. He solicitado la disolución del matrimonio. Déjame en paz. Los policías se miraron. El de más edad sacó una libreta. Entonces, ¿usted afirma que se encuentra aquí voluntariamente y no desea volver con su marido? Sí, respondió Elena con claridad. Exactamente. Entonces no podemos hacer nada.
Señor Rivas, el policía se volvió hacia Javier. Su esposa es una mujer mayor de edad y en pleno uso de sus facultades. Ha expresado claramente su voluntad. Las disputas familiares se resuelven en los tribunales. Pero es mi mujer. Javier dio un paso adelante. Su máscara de calma empezaba a resquebrajarse. Está obligada. Señor Rivas, cálmese, el policía levantó una mano. Pueden resolver sus disputas en el juzgado. Ahora, por favor, abandone la zona. Javier se quedó quieto, apretando la mandíbula, mirando a Elena a través de los barrotes. En sus ojos bailaba la ira y el odio. La máscara de marido preocupado había caído por completo. «Te arrepentirás», dijo en voz baja pero clara. «Tú y tu padre. No lo dejaremos así». «¿Eso es una amenaza?», dio un paso adelante Sergio. «Oficial, ¿lo ha oído?». El policía asintió, tomando una nota en su libreta. «Señor Rivas, cualquier amenaza será considerada una violación de la ley. Abandone la propiedad inmediatamente». Javier se dio la vuelta y se dirigió a su coche, aparcado cerca. Se sentó al volante, cerró la puerta de un portazo y se marchó con un rugido del motor. Los policías tomaron nota de los datos, se despidieron y también se fueron. Elena se quedó temblando por la experiencia. Natalia se acercó y la rodeó con un brazo. «Ya está», le susurró su hermana. «Lo has hecho muy bien». «¿Nos ha amenazado?». Elena miró a su padre. «No se detendrá». «Lo sé», Sergio parecía sombrío. «Mañana llamaré a Campos. Añadiremos esto al expediente». El día del juicio, Elena se despertó con una pesada sensación en el pecho. Se puso un traje oscuro y serio, se recogió el pelo en una coleta y se maquilló mínimamente. Tenía que parecer seria, segura, a pesar de la tormenta de emociones que sentía por dentro. Llegaron al juzgado a las 9 de la mañana. Campos los recibió en la entrada y los condujo a la sala. Javier y Marina ya estaban allí, sentados en la mesa de los demandados con su abogado, un hombre alto de rostro arrogante. Elena se sentó junto a Campos, intentando no mirar hacia donde estaba Javier, pero sentía su mirada, pesada y opresiva. Entró la jueza. Se sentó en el estrado, se puso las gafas y abrió la carpeta del caso. Se procede a la vista del caso de disolución del matrimonio entre Elena Miró y Javier Rivas, anunció. Demandante. Elena Miró. Demandado. Javier Rivas. Damos comienzo a la sesión. Campos se levantó y empezó a exponer la posición de Elena. Habló con claridad y coherencia, presentando los hechos. El matrimonio se había celebrado bajo la presión del padre. Elena había descubierto una conversación que demostraba la intención de Javier y su madre de apoderarse de su patrimonio mediante engaño. Había abandonado el domicilio conyugal la primera noche, temiendo por su seguridad. Tenemos pruebas. Campos entregó a la jueza una carpeta con las impresiones de la conversación, fotografías de los mensajes del teléfono del demandado, en los que se expone claramente el plan fraudulento. La jueza tomó la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Su rostro permanecía impasible. Javier y su abogado intercambiaron una mirada. «¿Objeciones?», preguntó la jueza, levantando la vista hacia el abogado de los Rivas. Este se levantó, irguiéndose. «Señoría, estas supuestas pruebas se han obtenido de forma ilegal. La demandante accedió al teléfono personal de mi cliente sin su permiso, lo que constituye una violación del derecho a la intimidad. Además, impugnamos la autenticidad de estos mensajes. Podrían haber sido fabricados». «¿Fabricados?», se levantó Campos. «Señoría, estamos dispuestos a proporcionar los archivos originales para su peritaje. Además, mi clienta actuó en defensa de sus derechos e intereses frente a las acciones delictivas del demandado». La jueza golpeó con el mazo. «Se ordenará un peritaje, pero el contenido de la conversación, si es auténtico, constituye un motivo grave para la disolución del matrimonio. ¿Tiene el demandado alguna explicación?». El abogado de los Rivas titubeó. Javier estaba sentado, mirando sombríamente a la mesa. «Mi cliente niega categóricamente cualquier acusación de fraude», dijo finalmente el abogado. «La conversación, si es auténtica, podría haber sido malinterpretada». «¿Malinterpretada?», sonrió Campos. «Señoría, permítame leer algunas citas. Hay que actuar rápido. Cuanto antes tengamos acceso a su patrimonio, mejor. Si surgen problemas, podemos iniciar el procedimiento para declararla incapacitada». «¿Cómo se puede interpretar esto de otra manera?». La jueza levantó la mano, deteniendo la discusión. «Suficiente. Tomaré una decisión después de examinar todo el material. Se aplaza la sesión 2 semanas para realizar el peritaje». Elena sintió una decepción. Otras 2 semanas de espera. Pero Campos se inclinó hacia ella y le susurró. «Esto es bueno. El peritaje confirmará la autenticidad, y no les quedarán argumentos». Salieron de la sala. Javier y Marina se quedaron atrás, susurrando acaloradamente con su abogado.
Elena no esperó y se dirigió rápidamente a la salida. Las 2 semanas se arrastraron con una lentitud agónica. Elena apenas dormía, comía a la fuerza. Su madre estuvo a su lado constantemente, apoyándola, distrayéndola con conversaciones. Su padre intentaba no mostrar su preocupación, pero Elena veía cómo había envejecido en esas semanas. Finalmente, llegó el día de la segunda sesión. Los resultados del peritaje lo confirmaron, la conversación era auténtica, sin signos de falsificación. Campos estaba exultante. No tienen ninguna posibilidad, dijo antes de entrar en la sala. Ahora solo les queda admitir la derrota. En la sala, la jueza leyó los resultados del peritaje. El abogado de los Rivas intentó objetar, pero de forma débil, poco convincente. Javier estaba sentado con la cabeza gacha. Marina, a su lado, estrujaba un pañuelo en sus manos. Su rostro estaba pálido. Sobre la base de las pruebas presentadas, anunció la jueza. El tribunal concluye que el matrimonio entre Elena Miró y Javier Rivas se celebró con fines fraudulentos por parte del demandado. El matrimonio queda disuelto con efecto inmediato. El demandado deberá compensar a la demandante por las costas judiciales. El mazo golpeó el estrado. Se levanta la sesión. Elena exhaló. Libre. Era oficialmente libre. Javier se levantó, le lanzó una última mirada llena de odio e impotencia, y salió de la sala. Marina lo siguió, sin siquiera mirar atrás. Campos le estrechó la mano a Elena. Felicidades. Ha ganado. Había ganado. Había roto la trampa en la que había caído. Había defendido su libertad, su derecho a vivir. En la calle, frente al juzgado, su padre la abrazó. Perdóname, Elena, dijo en voz baja. Casi destruyo tu vida. Lo sé. Papá se apretó contra él. Lo importante es que todo ha terminado. Subieron al coche y se dirigieron a casa. Elena miraba por la ventana la ciudad que pasaba. La primavera estaba en pleno apogeo. Los árboles reverdecían, la gente paseaba por las calles, la vida continuaba. Pensó en las palabras de Carmen, aquella mujer misteriosa del parque. No entres en el dormitorio, después lo entenderás todo. Si no hubiera sido por ese consejo, si Elena no le hubiera hecho caso, se habría quedado en el dormitorio, no habría descubierto nada. Javier habría empezado a presionarla al día siguiente, a obligarla a firmar papeles, y ella, confundida, sin entender, podría haber cedido. Pero le hizo caso, se quedó en el salón, oyó la conversación, encontró los mensajes, se salvó. En casa, los recibió Natalia con champán y una tarta. Celebremos la libertad, anunció, abrazando a su hermana. Se sentaron a la mesa, bebieron, hablaron del futuro. Elena sintió como el peso se desvanecía gradualmente de su alma. La pesadilla había terminado. Ante ella se abría una nueva vida, real, libre, suya. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Natalia. Elena se quedó pensativa. No lo sé. Quizá me vaya a algún sitio, a descansar, y luego empezaré de nuevo. Encontraré un trabajo que me guste. Viviré para mí, no para los planes de otros. Levantó su copa, y todos siguieron su ejemplo. Por la libertad, dijo Elena, y por escucharse siempre a una misma. Brindaron. Fuera, brillaba el sol, comenzaba un nuevo día, y ese día le pertenecía a ella. Una semana después del juicio, Elena paseaba por el mismo parque donde había conocido a Carmen antes de la boda. A menudo venía aquí, reflexionando sobre lo vivido. Y allí, en el mismo banco, estaba de nuevo la mujer familiar, Carmen. Elena se acercó. La mujer levantó la cabeza y sonrió. Elena, sabía que vendrías. ¿Cómo lo sabía? Elena se sentó a su lado. ¿Cómo sabía lo de Javier y su madre? Carmen suspiró y juntó las manos en su regazo. Yo era amiga de Marina. Fuimos amigas durante muchos años. Ella compartía sus planes conmigo. Cuando supe que su hijo se casaba, me alegré por ella. Pero luego la oí discutir con Javier el plan para apoderarse de tu patrimonio. Hablaban de ello delante de mí, sin reparos. Me quedé horrorizada. ¿Y decidió advertirme? Sí. No podía quedarme callada. Rompí toda relación con Marina después de esa conversación. Averigüé quién eras, dónde vivías, y te encontré en ese parque. ¿Por casualidad? ¿O no? Simplemente, sabía que tenía que advertirte. Elena tomó la mano de Carmen entre las suyas. Gracias. Me has salvado la vida. Te salvaste tú misma. Carmen le apretó la mano. Yo solo te indiqué la dirección. Lo importante es que te escuchaste a ti misma. Se quedaron sentadas unos minutos más en silencio y luego se despidieron. Elena volvió a casa con el corazón ligero. Todo encajaba. No había habido ninguna adivina, ni destino, ni misterio. Aquella historia le había enseñado lo más importante: confiar en su intuición, no tener miedo de ir en contra de la voluntad de otros y defender siempre su libertad. A veces,
Una sola decisión correcta en el momento justo puede cambiar toda una vida.